Hola, buenos días a todos. El día de hoy tengo el placer de hablar con ustedes acerca de una herramienta que nos ayuda a realizar modelado 3D y este pequeño curso nos va a ayudar a entender cómo manejarlo, cómo estar intercambiando entre las diferentes tipos de vista, cómo entender los planos en los que nos estamos ubicando, también a poner ciertas texturas y manipular estos elementos, ¿no? Para realizar modelado 3D y lleva por título Conociendo la herramienta para graficación 3D Blender. Es presentado por mí, mucho gusto. Yo soy Julia Arana y les voy a estar hablando acerca de esta herramienta. Y bueno, para comenzar, quiero comentarles que esta es una herramienta que ustedes pueden descargar de internet, se llama Blender, y en este caso vamos a estar trabajando con la versión 4.2, ¿ok? Podrá ser que en tu computadora pues requieras tener una versión más abajo de la 4.2 para que no tengas ningún problema a la hora de ejecutarlo, o puede ser que ya tengas una versión más avanzada cuando estés viendo este video. En este caso, yo les voy a presentar la 4.2, pero en sí lo que vamos a ver hoy es en general para cualquiera de las versiones de Blender, ¿vale? Ok, entonces comencemos. Eh, pues como pueden ver, cuando ustedes tienen o abren esta aplicación llamada Blender, lo primero que nos va a aparecer, bueno, primero su configuración, ¿vale? Ya después de su configuración, lo primero que nos va a aparecer es esta pantalla, esta ventanita, donde podemos observar diferentes tipos de archivos que nosotros podemos abrir, o son plantillas para poder trabajar. En este caso, curso número 1, vamos a trabajar con la plantilla general o la más genérica de todas, donde vamos a poder realizar modelado y entender cómo funcionan ciertas herramientas y algunos comandos que nos permitan realizar cualquier trabajo de modelado, entender el proyecto, entender el programita y no tengamos ningún problema. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es seleccionar general. En este lugar, ustedes ya pueden ver nuestro entorno de trabajo. Si se dan cuenta, existen ciertos elementos ya en nuestro entorno que nos aparecen por default y que con los que pudiéramos nosotros interactuar. Insisto, este es un programita que nos permite hacer modelado 3D. ¿Y qué implica el modelado 3D? Pues que existen tres vistas o tres planos, ¿vale? Nosotros en un plano normal tenemos el eje X, que sería así, el eje Y, que sería así, y en este caso agregamos otro eje que se llama Z, que es aquel que da la profundidad a lo que nosotros estamos realizando y es por eso que es modelado 3D, es decir, en tres dimensiones, ¿ok? Entonces, como les comentaba, pues aquí hay ciertos elementos y como podemos ver aquí, pues tenemos algo que se llama cubo. Un cubo tiene estos tres planos. Estas tres dimensiones son alto, bajo y ancho. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta de que podemos ver esta figura en tercera dimensión, ¿vale? Si se dieron cuenta, mientras yo giraba la figura, estoy utilizando mi pad de mi laptop con mis dos dedos y así puedo moverme viendo la figura. Sin embargo, de este lado aparecen, si se fijan, los ejes en los que puedo yo interactuar o manipular mi pantalla o mi entorno de trabajo. Si yo doy clic en cualquiera de estas bolitas, me va a llevar a la vista que representa cada uno de estos ejes, ¿vale? Entonces podemos nosotros seguir manipulando esta información y poder verlo desde las distintas vistas que tenemos disponibles. X, Y o Z, ¿ok? Entonces vamos a comenzar a utilizar una serie de comandos para que ustedes sepan y puedan hacer su primer modelado 3D dentro de Blender en estos 10 minutos. Lo vamos a hacer súper rápido y súper facilísimo. El primer comando que les quiero enseñar es la letra A. Hay que presionar la letra A y vean lo que pasa. ¿Se dieron cuenta de lo que pasó? Todos los elementos que tenemos en pantalla, que estaban desde el inicio, desde que nosotros abrimos Blender, se pusieron de color naranja o se rodearon de un marco color naranja. Esto quiere decir que están seleccionados. Yo pudiera seleccionar un elemento solamente y no los tres al mismo tiempo, pero en este caso queremos dejar limpio nuestro entorno de trabajo, así que con el comando A podemos seleccionar todo lo que hay en la pantalla. El siguiente comando es la letra X. Si yo presiono la letra X, voy a poder borrar cualquiera de los elementos que tengo seleccionados. Por ejemplo, voy a seleccionar únicamente el cubo que me aparece aquí, presiono la letra X y me aparece esta ventanita que dice que si deseo eliminar los objetos seleccionados, yo puedo cancelar o puedo decir que sí los elimine. Entonces voy a regresar a seleccionar todos con mi tecla A, voy a presionar mi tecla X y le voy a decir que sí, que quiero borrar todos. Entonces, en este momento, mi entorno de trabajo se encuentra vacío. Como podrán darse cuenta, existen distintos menús dentro de nuestro entorno Blender donde podemos estar trabajando distintas cuestiones del modelado 3D. En este caso vamos a estar trabajando en la pestaña de Layout. Más adelante vamos a ir a la pestaña de Shading
o de sombreado, si ustedes lo tienen en español. También vamos a estar interactuando con nuestras vistas y vamos a estar interactuando con una serie de opciones que tenemos aquí y vamos a estar conociendo ciertas cosas, ¿ok? Entonces, si yo quisiera iniciar con mi modelado, lo primero que voy a hacer es insertar algún objeto que tenga estas características de 3D. ¿Cómo puedo insertar este objeto? Vamos a presionar ahora Shift, la tecla Shift, más A. ¿Ok? Y vean lo que pasa. Me sale este menú que tengo aquí. Si nosotros nos posicionamos en la opción de Mesh, podemos ver muchas figuras que tienen ese formato de 3D. Por ejemplo, el cubo que teníamos, un círculo, una esfera, este otro tipo de esfera, cilindros, conos, esto que es como una dona, nuestra malla y una figura que se llama Monkey. En este caso voy a dar clic en la figura que se llama Monkey para que nosotros veamos qué es lo que pone, ¿ok? Este monkey es una figura 3D que alguien hizo dentro del programa y lo ponen como para que nos demos cuenta de lo que es una figura 3D. Si se dan cuenta, tenemos todos los planos, tenemos este ancho, alto y profundidad también, ¿vale? Y entonces podemos darnos cuenta que es un elemento 3D. Si yo presiono estos círculos de aquí, estas bolitas, entonces me va a mostrar las distintas vistas que hay en ese eje, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a estar interactuando ahorita para aprender qué es, los cuáles son los otros comandos y enseguida nos dedicamos a modelar nosotros nuestro propio objeto, ¿ok? Entonces, existen diferentes opciones. Ya conocimos el comando A, que es para seleccionar todo, el comando Shift A, con el que podemos insertar. También conocimos el comando X, que nos permite eliminar los elementos. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera mover este elemento? Si yo le doy clic sostenido y quisiera moverlo, fíjense que no pasa nada, ¿ok? Únicamente me abre como ese recuadro, como de selección, pero no puedo moverlo. Entonces, para que yo pueda moverlo, necesito ocupar el comando con la letra G, ¿ok? G de gato. Si yo lo presiono, puedo mover el elemento libremente durante o por todo mi entorno de trabajo, si se dan cuenta, ¿ok? Como cualquier programa computacional, nuestro control Z nos va a ayudar a regresar si es que nos equivocamos en algún paso, ¿ok? En este caso acabo de usar control Z porque yo había movido libremente mi mono, mi monkey, ¿ok? Con la letra G, pero pues a lo mejor ya me quedó en otro plano, ya no, ahí no me funciona, entonces control Z, control Z, control Z, ya lo volví a posicionar en donde estaba, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo lo quiero mover en ese eje, ¿no? Únicamente en el eje X. Nos vamos a dar cuenta en qué eje estamos viendo este circulito de aquí, ¿vale? Entonces yo presionaría la letra G y el eje en el que lo quiero mover. Se fijaron que me apareció una regla de color rojo que me indica en qué eje lo voy a estar moviendo. Yo puedo mover el cursor por todos lados, pero únicamente se va a mover en el eje X. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si lo quiero mover en el eje Z? Voy a dar letra G y voy a presionar la letra Z después para que me active el eje en el que se quiere mover. ¿Ok? También puedo hacerlo en el eje Y. Otra vez presiono la letra G para poder moverlo, pero le voy a presionar la letra Y y me va a permitir moverme en el plano Y. ¿Ok? Lo voy a volver a hacer para que lo observen. G, y entonces lo mueve en el plano. ¿Vale? Ahora, eso sería para mover la letra G. ¿Qué pasa si yo quiero inclinar o girar la figura un poco? Pues utilizaríamos la letra R de rotar o de rotate, ¿ok? En inglés. Y entonces, igual que la tecla anterior, pues yo puedo hacerlo libremente por cualquier ángulo, pero también utilizando los ejes, pudiera hacerlo dentro de los ejes. Ya tengo la R presionada, vamos a moverlo o vamos a rotarlo dentro del eje Y, ¿vale? Ahora vamos a rotarlo dentro del eje Z. Ahora vamos a rotarlo dentro del eje X, ¿ok? Y con esto, pues nosotros vamos a poder manipular nuestro modelo en cualquiera de nuestros ejes, de nuestros ejes, perdón, sin necesidad de estarlo haciendo arbitrariamente, ¿vale? Ok, entonces ya rotamos, ya movimos, ya insertamos, ya eliminamos. Otro comando muy importante es el de duplicar, ¿ok? Si yo selecciono la tecla Shift, obviamente siempre seleccionado el modelo o la figura que nosotros queremos, con la que queremos interactuar, ¿ok? Recuerden que cuando selecciono se pone de color naranja el contorno. Entonces, si yo quiero duplicar esta figura, es decir, para crear otra nueva, voy a seleccionar la tecla Shift más D, ¿ok? Si se dan cuenta, aquí tengo otra figura, pero de igual manera yo puedo moverla dentro de un eje para no perder como
la alineación entre figuras, ¿ok? Voy a regresarme, voy a poner Shift D y ahora voy a duplicarlo en el eje de las Y's. ¿Se dan cuenta? Ahora en el eje de las Z's. Shift D, Z. ¿Ok? Y dupliqué en varios monitos alineados. Bueno, varios monkeys, ¿no? Porque está en inglés. Recuerden que si no queremos, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z. ¿Ok? Y regresamos a donde estábamos en un inicio. Entonces, estos serían como los principales comandos que nosotros podemos utilizar para modelar. Pero, ¿qué les parece si comenzamos a modelar para que ustedes aprendan a colocar texturas y hacer ciertas formas? ¿Les parece? Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar mi monito con la tecla X. ¿Recuerdan que eliminábamos con la tecla X? Entonces la presiono y lo elimino. Y ahora, ¿cómo es que inserto el objeto? ¿Recuerdan? Shift A. Y entonces venimos a la opción de Mesh y ahora voy a insertar un cubo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con una serie de cubos. ¿Les parece? Y vamos a ir viendo lo que podemos hacer. Yo les decía que con Shift D nosotros podemos duplicar algunos objetos, ¿cierto? Entonces, y podemos alinearlos. Pero ¿qué creen? Nos falta un comando. ¿Qué pasa si yo quiero hacer más grande o más pequeño alguno de los objetos? Yo puedo modificarlos también dependiendo de sus ejes. Por ejemplo, con el comando S, que significa scale o que se utiliza para scale o escalar las figuras, nosotros podemos hacer más grande o más pequeñas las figuras que tenemos. ¿Ok? En este caso, si solo presionamos la S, pues lo va a hacer de manera proporcional. Si no, lo que podemos hacer es, voy a regresar con control Z y voy a escalarlo para hacerlo un poco más chaparrito, por así decirlo, en el eje Z. ¿Ok? Entonces voy a presionar S y después mi eje. Y entonces voy a poder trabajar o manipular mi pieza. También lo puedo hacer más grande o más pequeño. ¿Vale? Lo voy a hacer un poco más pequeño. Ahí está. Y luego para moverlo, ¿recuerdas que era G? En el eje Z. Ahí está. Vamos a hacer una figura sencilla para que tú sepas, ¿ok? Ahora lo que voy a hacer es alargarlo un poco, ¿ok? Igual con Scale, en mi eje Y, lo voy a hacer llegar hasta acá. Scale, en mi eje Y lo voy a mover. En mi eje Y también, ¿sale? Ahí está. Y este lo voy a escalar en mi eje Z, un poco más pequeño, G en Z, y lo voy a colocar justo aquí. Perfecto. Súper bien, ¿no? ¿Qué creen que puede hacer esta figura? Nosotros podemos hacer lo que queramos, recuerden, ¿vale? A lo mejor yo no quiero hacer eso, recuerden que control Z, ¿ok? Y regresamos a hacer lo que nosotros queramos. ¿Cómo pudiéramos, de qué tiene forma? ¿Les parece que puede parecer un cochecito? ¿Qué nos falta? Tal vez las llantas. ¿Cómo podemos hacer las llantas? Vamos a hacerlo con un cilindro. ¿Ustedes creen que esto parezca llanta? Yo creo que es posible que sí. Vamos a reducirlo un poco más. Vamos a chaparrarlo y vamos a rotarlo, ¿recuerdan? Entonces lo voy a escalar un poco y lo voy a escalar en el eje Z. ¿Sale? Para hacer una llantita. ¿Y cómo lo podría rotar? ¿Ok? ¿Recuerdan? Vamos a rotarlo en Y. ¿Les parece? Pero ¿qué creen? Que es posible que me haya quedado chueco. Cierto. Entonces aquí, de este lado hay una pestaña y aquí en rotación me permite colocar el ángulo en el que yo lo quiero. ¿Vieron qué pasó? Entonces, vamos a ocultarlo. ¿Ok? Lo podemos mostrar y lo podemos ocultar. Vale. Entonces, ahora con G yo lo puedo posicionar donde yo lo necesite. ¿Recuerdas? Vamos a hacerlo en nuestro eje X. Y después en nuestro eje Y. ¿Te parece? ¿Recuerdas que podíamos duplicarlo? ¿Con cuál era? Shift D. Y vamos a hacerlo en nuestro eje Y. ¿Te parece bien que esté así? Ahora voy a duplicar ambos. Para seleccionar ambos, vamos a utilizar nuestra tecla Shift. Selecciono uno, Shift y selecciono el otro. ¿Vale?
G en Y, G en X, más bien. Lo voy a acercar un poco más. Ahora para duplicarlo era Shift D y lo vamos a hacer en X para llevarlo al otro extremo. G en X y lo vamos a ir viendo cómo nos va quedando. ¿Les parece? Perfectísimo. Ahora vamos a hacer un poco, vamos a redondear un poco las orillas o las esquinas de nuestras figuras. ¿Te parece? Vamos a empezar a trabajar con estas herramientas. Vamos a seleccionar esta que parece una llavecita y vamos a presionar, agregar un modificador y le vamos a poner, perdón, generar y le vamos a poner bevel, ¿ok? O bisel en el caso de que tengas en inglés tu proyecto. Vamos a estar interactuando con la cantidad y vamos a estar interactuando con los segmentos. Lo que hace es como dividir y agrega también la cantidad de cuántos biseles vamos a agregar. Y si te fijas, se redondeó, ¿va? Vamos a hacer lo mismo con la parte de arriba y vamos a generar. Y recuerda, mientras más tengas, va a ser como más suavizada. ¿Ok? ¿Qué te parece? Pues vamos a hacer un carrito, ¿vale? Ya para terminar este video, vamos a irnos ahora a a esta pestaña de modo de vista que dice Shading o sombreado y vamos a dar un clic, ¿sale? Posiblemente tu computadora tarde, posiblemente no, pero bueno, ya ahí lo tenemos. ¿Te fijas qué bonito es? Bueno, ahora vamos a colocar una serie de texturas o de color para que tú sepas cómo funciona. Para colocar el color nos vamos a ir a este espacio que se llama material, ¿ok? Previamente seleccioné uno de los elementos que tengo en mi modelado 3D y vamos a agregar un nuevo material, ¿ok? Cuando agregamos un nuevo material, nos va a aparecer toda esta información con la que nosotros podemos interactuar. En este caso, yo voy a presionar justo aquí donde está el base color o color base y nos va a abrir una paleta de colores. Nosotros podemos seleccionar el que queramos sin ningún problema y se va a pintar de ese color. Voy a continuar colocando este material. Voy a continuar pintándolo. Vamos a ponerlo de color amarillo. También podemos jugar con esta parte de aquí para hacerlo más oscuro o más claro, pero podemos agregar el color que nosotros queramos o que nos guste. Vamos a ponerlo. En este caso, para las llantas, por ejemplo, también podemos hacerlo y vamos a ponerlo negro. ¿Te parece? Todas nuestras llantas las vamos a poner en color negro. Pero sucede otra cosa y te voy a sorprender con esto. ¿Qué te parecería que fuera un carrito metálico? ¿Te gustaría que el material pareciera metal en lugar de un cubito así virtual? Mira, existen estas opciones que se llama rugosidad. Mientras más rugoso es, se convierte como en algo más opaco. ¿Te das cuenta? Y también existe esta opción que se llama metálico. Mientras más metálico sea, pues va a parecer que es una pieza metálica. ¿Qué tal, Y se ve tan real. En este caso también voy a agregar esto de los metálicos a la parte de enfrente para que parezca un carrito de latón. ¿Ok? Si yo quisiera regresar, porque por ejemplo estoy viendo mis llantitas y te fijas que tiene como unos bordes chistosos, voy a regresar a la pantalla layout, vamos a agregar un modificador, vamos a agregar modificador, ¿te acuerdas? Y vamos a jugar con esto. 12 y vamos a ponerle 3. Vamos a ponerle a generar 12 y le ponemos 3. Agregamos modificador, generar 12 y le ponemos 3. Agregamos modificador. Y nos regresamos a, ¿te acuerdas? Shading, ¿ok? Y pues bueno, ahí por ejemplo, si pudiéramos trabajar con la rugosidad y entonces pudiéramos ponerle como otro tipo de material a nuestras llantas, que pudiera parecer como caucho, por ejemplo. ¿Cómo ves? ¿Qué tal, nuestro carrito?
Pues bueno, hasta aquí dejo esta primer clase, pero te invito a que sigas explorando Blender y que te animes a hacer animación 3D y espero verte después. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.